en una pequeña cafetería al borde de una carretera secundaria, una de esas que parecen suspendidas en el tiempo con olor a pan recién hecho y café tostado, trabajaba Clara, una joven mesera que, pese a sus propios problemas económicos, nunca había perdido la costumbre de sonreírle a cada cliente como si fueran parte de su propia familia. Aquella mañana de invierno, con la neblina cubriendo los ventanales y un silencio extraño en el aire, entró un anciano encorvado, de abrigo raído y sombrero gastado, que se acomodó en la mesa más apartada, como si deseara pasar inadvertido, y Clara, acostumbrada a reconocer la soledad de los gestos, se acercó con la calidez de quien ofrece un abrazo invisible, preguntándole con voz suave qué deseaba tomar, a lo que él respondió con un susurro casi avergonzado: «Solo un café, por favor». Clara asintió y mientras lo servía notó cómo el hombre sacaba de sus bolsillos un par de monedas que apenas alcanzaban, y sin pensarlo, fingiendo que era parte de una promoción del día, decidió invitarle la bebida, colocándole la taza humeante con un guiño cómplice que hizo brillar los ojos cansados del viejo, quien, sorprendido por la inesperada bondad, murmuró un tímido «gracias» cargado de una emoción contenida. La jornada siguió con normalidad, clientes entrando y saliendo, mientras Clara barría, servía platos y recogía vasos, sin detenerse demasiado a pensar en aquel pequeño gesto, porque para ella la vida estaba hecha de esas pequeñas chispas de humanidad que no cuestan nada y, sin embargo, significan tanto. Pero para el anciano aquel café representaba mucho más que una bebida caliente. Era un recordatorio de que aún existía bondad en un mundo que a menudo le había parecido frío y distante. Lo que Clara ignoraba era que aquel hombre, a quien todos hubieran confundido con un vagabundo o un pensionado sin recursos, era en realidad Samuel Vargas, un multimillonario retirado que, cansado de rodearse de lujos y personas interesadas en su dinero, había decidido ponerse ropas sencillas y recorrer lugares comunes para reencontrarse con la esencia de la humanidad, probando, sin proponérselo del todo, si la bondad verdadera todavía existía sin precio ni cálculo. Y esa mañana, gracias a ella, lo había comprobado. Al día siguiente, Samuel regresó, pidiendo de nuevo un café, y Clara, sonriente, volvió a atenderlo, esta vez cobrando con normalidad, pero ya habiendo ganado la confianza de aquel cliente solitario que comenzó a visitar la cafetería con frecuencia. Siempre buscando la mesa del rincón y siempre recibiendo de Clara un trato cálido y respetuoso que no hacía distinción alguna entre él y cualquier otra persona. Con el paso de las semanas, Samuel se animó a conversar más, y Clara descubrió que tenía una risa contagiosa, un gusto por las historias antiguas y un profundo amor por los libros, aunque jamás mencionó su fortuna ni su pasado empresarial. Ella, sin saberlo, le regalaba cada día algo mucho más valioso que un café: la sensación de ser visto como ser humano y no como cifra. Un día particularmente frío, Clara llegó al trabajo abatida porque su coche se había averiado y no sabía cómo pagarlo. Su madre estaba enferma y la renta se acumulaba, pero aún así atendió a todos con la misma energía que siempre, ocultando sus preocupaciones detrás de la sonrisa que ya era su sello. Samuel, perceptivo, notó aquella sombra en su mirada, y aunque no preguntó nada, guardó silencio con una mezcla de ternura y reflexión, comprendiendo que había llegado el momento de devolverle a esa joven un poco de lo mucho que ella le había dado. 2 días después, Clara recibió una carta entregada en mano por un notario que la buscó directamente en la cafetería. En ella se anunciaba que alguien había pagado todas sus deudas médicas y la reparación de su coche, además de haber abierto una cuenta de ahorros a su nombre con suficiente dinero para que pudiera estudiar y cumplir sus sueños. Al principio pensó que era una broma cruel o un error administrativo, pero el notario le aseguró que era un regalo de un benefactor que deseaba permanecer en el anonimato, y aunque nunca le dijeron el nombre, Clara comprendió de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza, quién había estado detrás. Corrió hacia la mesa del rincón. Pero esa tarde Samuel no apareció, ni al día siguiente, ni al otro, como si se lo hubiera tragado la tierra, dejando únicamente la memoria de sus ojos agradecidos y una taza vacía que aún conservaba el calor de la gratitud. Meses después, en los periódicos locales apareció la noticia. Samuel Vargas, el magnate de las inversiones tecnológicas que había vivido en el anonimato sus últimos años, había fallecido, y en su testamento había dejado instrucciones específicas para apoyar a jóvenes trabajadores de bajos recursos, inspirado, según sus propias palabras escritas en un documento oficial, por una mesera que me regaló un café y con ello me devolvió la fe en la humanidad. Cuando Clara leyó aquello, las lágrimas le rodaron por las mejillas, comprendiendo que aquel pequeño acto, que ella había hecho casi por costumbre, había desencadenado una cadena de bondad capaz de transformar vidas mucho más allá de lo que podía imaginar. Con el tiempo,
Clara no solo salió adelante, sino que abrió una fundación en honor a Samuel, dedicada a becar a jóvenes de escasos recursos, convencida de que el mundo podía cambiar con la suma de pequeñas acciones sinceras. Y así, cada vez que servía una taza de café en su propia cafetería, recordaba que nunca sabemos quién se sienta frente a nosotros ni cuánto puede significar un gesto amable, porque la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los trajes caros, sino en la capacidad de ofrecer al otro un poco de luz en medio de la oscuridad. Aquella historia, que comenzó con un café en una fría mañana, terminó convirtiéndose en un legado eterno de amor y humanidad, recordándonos que un simple acto de bondad puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la esperanza, entre la soledad y el abrazo invisible de la compasión, y que nadie, absolutamente nadie, es demasiado pequeño para cambiar el mundo con una chispa de bondad.